Director académico y de innovación de Lexicon. Estamos aquí en nuestra tercera clínica de la pedagogía del programa En Casa Aprendemos y Semilla Bilingüe de la Secretaría de Educación y la Alcaldía de Medellín. Estamos muy felices de que nos estén acompañando otra vez. Hemos ya trabajado diferentes temas en torno al trabajo en línea y desconectados. Hemos trabajado en torno al concepto de educación remota de emergencia y hoy vamos a extendernos un poco más, nos vamos a proyectar, la idea de hoy es trabajar mucho con los profesores. Les quiero pedir el favor de que tengan papel y lápiz a mano, porque en un momento les voy a pedir que hagamos un ejercicio y vamos a necesitar hacer unas pequeñas sumas y restas. Yo sé que la mayoría aquí somos profesores de otras áreas, pero vamos a trabajar un poquito con matemáticas. Entonces, les voy a pedir el favor de que tengan a la mano papel y lápiz. Todas las preguntas, todos los comentarios que tengan, por favor, pónganlos en el chat, que nosotros los revisaremos. Andrea Banoy está encargada de moderar el chat y luego yo los reviso y las cosas que deba responder, con mucho gusto lo haré. Recuerden que este no es el único webinar que ofrece MOVA Medellín, el Centro de Innovación para Profesores, entonces hay que estar pendiente de la programación. Nos alegra mucho que estén aquí y hoy vamos a hablar de una nueva temática. Hoy vamos a hablar de los profesores y las profesoras como motores de comunidad. Entonces, vamos a empezar a compartir la pantalla y las personas que quieran participar, por favor, recuerden hacerlo a través del chat. Vamos allá. Listo, entonces vamos a empezar a hablar de los profesores y las profesoras como motores de comunidad. Ustedes saben que yo siempre, las personas que ya han estado en las clínicas anteriores han visto que yo arranco con una imagen, de pronto con algo didáctico, pero hoy quería entrar en materia rápidamente con los profesores. Es un día frío, es un día que necesitamos pensar más, estamos en medio no solamente de una pandemia y la cuarentena, sino que también estamos viendo mucho movimiento social alrededor del mundo y tenemos que preguntarnos cuál es el papel del profesor ahí. ¿Somos simplemente un puente de normalidad entre momentos o vamos a ser actores y motivadores de cambio? Entonces, la persona que ustedes están viendo en la pantalla, en esa imagen, es el escritor David Foster Wallace, de quien les voy a hablar en un momento y vamos a discutir más adelante. Él fue profesor, él murió en el 2008, pero más que eso, era un ensayista, un gran ensayista y un gran novelista, y hoy vamos a hablar de unas pocas cosas que él nos dejó respecto a figuras de autoridad. Entonces vamos a hablar de eso, pero primero quiero que empecemos con tres personas. Vamos a empezar con tres personas. La primera va a ser David Foster Wallace. En el año del 2005, en el Kenyon College de Ohio, él dio el discurso inaugural de la ceremonia de graduación y desde entonces ese discurso inaugural se ha vuelto una cosa icónica y viral. Si lo quieren buscar en YouTube con traducciones, se llama Esto es agua. Y lo que nos dice, una de las cosas que nos presenta ahí es que cuando estamos en medio de la educación o cuando estamos en medio de un ambiente protegidos, él dice, toda mi experiencia inmediata apoya mi arraigada creencia de que soy el centro absoluto del universo. Obviamente esto obtuvo algunas risas, fue un poco divertido, pero les dijo, piénsenlo, señores estudiantes. ¿Qué experiencia de sus vidas no los tiene a ustedes en el centro? ¿Cómo conocen ustedes las anécdotas de otras personas si no es relacionándolas con ustedes mismos? Entonces, esa invitación a pensar que nosotros somos el centro del universo no es que lo somos, sino que inconscientemente pensamos que lo somos. Y muchas veces por pensarnos como centros del universo, lo que no está mal es sencillamente una característica humana, pero a veces cuando lo hacemos simplemente nuestras características las vemos potenciadas de una forma que se sale de proporciones. Entonces, todo lo que vemos como nuestras fortalezas nos ofende hasta cierto punto que otra persona sea mejor que nosotros. Y del mismo modo, cuando somos capaces de analizar nuestras propias debilidades, las vemos como absolutamente destructivas, como algo que nunca podremos superar. Pero entonces, un poco de perspectiva es algo que nos invita todo el discurso de esto es agua, a ver el mensaje del discurso entero es que la empatía y la atención al mundo son los elementos básicos de una educación exitosa y de una vida profesional útil. Entonces, eso nos dice David Foster Wallace, pero también vamos a ver otras personas. Por ejemplo, este señor, ustedes lo conocen todos, Mark Twain. Su verdadero nombre era Samuel Langhorne Clemens, era
abolicionista de la esclavitud, él apoyaba el movimiento de liberación femenina y él estaba en contra de la intervención estadounidense militar en cualquier otro suelo. Y además de eso tenía un problema con la educación formal, con la escolástica, con el salón de clases. Entonces él nos dice que yo nunca he permitido que ir a la escuela se interponga entre mi educación y yo, porque él veía que en ese momento, y a veces en algunos momentos nosotros también encontramos que la escolástica, la escuela, se convertía en un límite de nuestras ambiciones. Nos decían, hasta aquí podemos aprender o tenemos que llegar hasta aquí, ¿sí? También lo veía como un catálogo de contenidos, como un dictador de comportamientos, y esto era algo que a él lo preocupaba mucho, y algo que yo he recuperado es que no dejo que ir a la escuela se interponga en el camino de mi educación. En la mayoría de cosas que yo hago, soy autodidacta, pero soy un autodidacta muy rígido conmigo mismo. Entonces, me aseguro de tener unos estándares, pero también entiendo que la educación de todos los estudiantes se expande más allá de la escuela, del salón de clase que compartimos. Y entender eso de nuestros estudiantes ahora y en cualquier momento, pero especialmente ahora, es validar todos los entornos de donde ellos obtienen conocimiento, donde ellos obtienen datos y donde nuestros estudiantes están teniendo experiencias significativas y formativas en su vida. Y la tercera persona que quiero mencionar es alguien a quien ya hemos mencionado en estas charlas, en estas clínicas de la pedagogía de la Secretaría de Educación y la Alcaldía de Medellín, y es a Charlotte Mason. Hemos hablado de Charlotte Mason como la educadora y reformista victoriana de Inglaterra, que fue una gran proponente de la educación en casa. Ella era hija única y fue educada en casa y veía el sistema educativo con unos objetivos que no eran necesariamente catalogar contenidos, memorizar datos, retener información. Ella veía la educación como un camino que conducía solo hacia una parte y era la formación de carácter en los estudiantes. ¿Sí? La formación del carácter, un carácter que fuera amigo del aprendizaje, un carácter que no le tuviera miedo a la constante al constante ritmo de la educación. Entonces, ella decía muy claramente que los profesores deben brindarle al niño lo que necesita en términos de instrucción, oportunidad y hábitos, y su carácter se desarrollará por sí mismo. Charlotte Mason esperaba que este carácter se manifestara de forma natural y en muchos campos fue exitoso. Ella finalmente recomendó a la Secretaría de Educación que se necesitaba también una parte experimental y se anexó el programa de Boy Scouts a la educación inglesa en esa época. Entonces ya con estas tres personas, con estas tres consideraciones sobre empatía y atención al mundo que nos dice David Foster Wallace, sobre el contenido y el significado de los espacios que no son la escuela como entornos educativos, que nos hace Mark Twain, y como el carácter de una persona, como el objetivo final de la educación verdadera de Charlotte Mason, vamos adelante en cómo los profesores somos motores de comunidad. Primero que todo, vamos a ver una muy breve y muy selectiva historia del papel de la educación en los grupos humanos. Entonces lo vamos a ver en tres grandes momentos, desde el año 0 hasta el año 1917. En ese, como pueden ver en las gráficas que hemos escogido, en este momento había dos momentos en la vida siempre, una edad para aprender y una edad para trabajar. Entonces, desde la prehistoria, el papel de las niñas y los niños fue aprender, aprender a criar, aprender a hacer fuego, aprender a cazar, aprender a correr, aprender a huir, aprender a sobrevivir, aprender a vender, luego empezar a cultivar, luego aprender a cosechar, luego aprender a vender la cosecha, luego aprender a comprar la cosecha de otros y sacar el mejor precio. Y como el ritmo de evolución siempre ha sido acelerado, pero la información disponible no era tanta. Entonces era fácil, digamos, en el siglo XI o en el siglo XII, pensar que mis hijos es muy probable que tengan la profesión que yo tengo, que hereden mi profesión, entonces va a ser fácil su educación, va a ser una cuestión de modelar y repetir, modelar y repetir, modelar y repetir. Eso funcionó muy bien hasta el siglo, hasta 1917, cuando vimos una gran aceleración en el flujo de información debido a sucesos mundiales, entre ellos está la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique en la Unión Soviética. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hasta ese momento el futuro era más fácil de predecir que hoy en día, o lo que somos capaces de predecir abarcaba un poco más
que lo que hoy podemos predecir. Si ustedes me hubieran preguntado en el año 2015 si Donald Trump algún día sería presidente de los Estados Unidos, seguramente me habría reído. Hoy también me río, pero con un poco más de tristeza. Si me hubieran dicho que en el 99 me hubieran dicho que en el 2001 las Torres Gemelas iban a caer porque iban a estrellar 2 aviones contra ellas, me habría parecido algo de ciencia ficción. Pero como hemos ido aprendiendo, tenemos que estar siempre pendientes de el mundo que nos está ocurriendo, y la cantidad de información que estamos generando y estamos evolucionando viene cada vez más rápido. Entonces, desde el año 0 hasta 1917, el papel de la educación era entrenar a las niñas y a los niños en los roles de los padres. ¿Sí? Después de esto, piensen ustedes que... acá estamos, perdón. Piensen ustedes que hasta el año 1910, no, digamos que en el siglo XIV, en el siglo XV, la persona más famosa del mundo del mundo occidental, del mundo que nos influye a nosotros, era el Papa. Y las personas que conocían la cara del Papa no pasaban de 1000. No había 1000 personas que conocieran al Papa, y eso era ser muy, muy, muy influyente. Hoy en día sabemos el nombre de una estudiante universitaria que desafortunadamente dejó el micrófono abierto durante una clase en Zoom, y todo el mundo la escuchó teniendo sexo, y se volvió una materia de escarnio casi internacional. Entonces, la velocidad con la que estamos compartiendo información y el alcance que incluso las noticias más irrelevantes tienen, nos están poniendo bajo una cantidad de información y a una velocidad que nos está quedando muy difícil tolerar y más difícil manejar. Después de 1917, cuando ocurre la revolución bolchevique, la pedagogía cambia, sobre todo en este país, y los pedagogos de ese país sirvieron mucho como modelos y como estándares para el resto de la modificación pedagógica en el mundo, porque misteriosamente, a pesar de la disciplina férrea que tenía el Soviet, sus pedagogos tenían ideas muy libres. Entonces empezamos a considerar el papel del juego. ¿Sí? Ya no es solamente hay una edad para aprender y hay una edad para trabajar, pero ahora tenemos una edad para jugar, una edad para aprender y una edad para trabajar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, el juego del niño, esa edad va a desembocar en su escolaridad. ¿Cómo va a desembocar? Porque en el juego, como discutimos en nuestra pasada clínica de la pedagogía, el juego es tan importante para el niño, y las niñas lo toman con tanta seriedad como los adultos con el trabajo. Entonces, el tiempo de juego no es negociable. El patio de juegos es un lugar, es un parlamento, es un lugar donde se desarrolla la política de los niños. Y en esa época, entonces, estos hábitos sociales y estos principios morales que los niños aprenden en el juego, ya sea dirigido o ya sea un juego libre, pero con reglas muy claras, como todo juego de niños, estos hábitos sociales y estos principios morales tienen que irse convirtiendo, a través de la alquimia de la educación, en los modelos para el trabajo adulto. ¿Sí? Tienen que convertirse en principios y hábitos para el trabajo adulto. Lo que es muy interesante es que nada de eso difería mucho de lo que propone el neoliberalismo para con sus personas. ¿Sí? Entonces también es volverse una persona productiva a través de la educación, aprendiendo una labor, aprendiendo un oficio, aprendiendo el momento en el que estamos y traduciéndolo en el futuro, todo en pos del trabajo y la productividad. Entonces, y esto fue de 1917 a 1980. Yo sé que muchos de ustedes adivinaron que en 1917, bueno, listo, la revolución de octubre, ese fue el momento. En 1980, de pronto, el evento que nos va a partir aquí la educación es menos visible, pero quiero que piensen un momento, ¿qué pasó en 1980 en términos de la educación que nos permitió cambiar las cosas? Entonces, esa es la pregunta. ¿Ya tienen la respuesta? En 1980, el profesor Howard Gardner de la Universidad de Harvard propone su teoría de las inteligencias múltiples. ¿Sí? Y creo que todos los que estamos acá hemos trabajado con inteligencias múltiples. Sabemos de inteligencias interpersonales, intrapersonales, corporal kinestética, lingüística, musical, las 8 primeras, la naturalista, en fin. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esto nos propone unas preguntas muy importantes, porque entonces ya no tenemos solo una inteligencia. Entonces, cuando el estudiante llega al salón, no debemos considerar solamente un tipo de inteligencia, sino que tenemos que considerar diferentes espectros de cómo se desarrolla tu inteligencia. Entonces, si tenemos diferentes espectros de inteligencia, y es de ahí
de ahí podemos concluir que hay diferentes formas de estimular esos espectros de inteligencia. Y si hay diferentes formas de estimular esas inteligencias, ¿dónde más vamos a ejercitar la inteligencia si no en el colegio? ¿Y quién está mejor preparado para estimular la inteligencia en el colegio que el profesor? Pero entonces el profesor que tiene un solo método de enseñanza difícilmente podrá acceder a esas 8 y luego 10 y luego 12 diferentes tipos de inteligencia que el niño tiene. Entonces ahí también volvemos a hacernos otras preguntas. ¿Tengo solamente un estilo de enseñanza? ¿Necesitaré diferentes tipos de enseñanza? Entonces empezamos con los teaching styles, ¿sí? Los estilos de enseñanza y los roles del profesor. A las inteligencias múltiples de los estudiantes responden los diferentes roles del profesor que hemos visto también en nuestra preparación educativa. Y este modelo ha trabajado medianamente con pequeñas variaciones desde 1980 hasta hoy en día, pero les aseguro que después del 2020 la educación va a cambiar, porque todos sabíamos que la virtualidad iba a llegar, pero no sabíamos cuándo, ni en qué tromba, ni cuál iba a ser el acontecimiento mundial que iba a impulsar este cambio. Pero entonces estas son las tres partes que quería hacer. Por eso les decía que se trata de una muy breve y selectiva historia del papel de la educación en los grupos humanos. Estamos hablando desde la prehistoria hasta 1917, cuando todo era una edad para el trabajo, una edad para la educación, una edad para el trabajo. Luego, después de la revolución bolchevique, tenemos la edad del juego, que desemboca en la educación, y de la educación los hábitos se convierten en métodos de trabajo. Y desde 1980, más o menos hasta la fecha, más o menos hasta hoy en día, tenemos que hay diferentes formas de pensar y hay diferentes formas de estimular y por lo tanto hay diferentes papeles que el profesor cumple durante la clase e incluso fuera de ella. Teniendo todo este contexto en mente, entonces empezamos a trabajar cuáles son los roles del profesor, cuáles son los papeles del profesor. Entonces, como pueden ver ahí, vamos a citar a un autor que seguramente la mayoría de profesores de inglés que estén en la sala hoy lo han leído, es Jeremy Harmer. Si no han leído a Jeremy Harmer, han leído a Douglas Brown, que también viene muy cerca detrás, o a Diane Larsen Freeman, que tampoco viene muy atrás con con el mismo trabajo sobre papeles del profesor. Jeremy Harmer escribe La práctica de la enseñanza del idioma inglés. ¿Y por qué vamos a hablar un poco de la enseñanza del idioma inglés? Esto se aplica a todos los profesores. Todos los contenidos que vemos en el colegio están mediados por un acto del lenguaje. Tenemos que comunicarnos. Mientras que las clases de español y de inglés o de francés o de alemán o lo que quiera que aprendamos en el colegio no siempre están mediadas por contenidos de matemáticas, contenidos de biología, contenidos de química, no, pero la clase de química se desarrolla en español o en inglés, si estamos ya en entornos ICLE o CLIL, ¿sí? De Content and Language Integrated Learning, donde vemos contenido e idioma de forma conjunta. A no ser que sea eso, pero incluso así, lo que media toda la educación en este momento es el lenguaje. Y los profesores de lenguaje se vuelven muy dinámicos como modelo y entonces desde ahí podemos ver esos roles del profesor. Clásicamente, los roles del profesor desde 1980 se han venido explorando hasta hoy. Tenemos varios. Tenemos el controlador, tenemos la profesora controladora. ¿De qué se trata? Es la persona que está a cargo, es la persona que asigna los turnos, es una persona que da las notas. Esos son los usos más importantes del control. ¿Cuáles son las desventajas del control? Que se puede volver un poco autoritario, cómo es el tipo de crítica que el profesor utiliza para la clase y estar al control de las notas, tener un control, un monopolio sobre las notas. Ningún monopolio no resulta en tiranía. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Otro rol es el de la organizadora. La profesora organizadora demuestra, agrupa a los estudiantes y dirige la retroalimentación. Es un papel que todos hemos desarrollado. Pero ¿cuál es el problema? Si las instrucciones que da la organizadora no son claras, el resto de la actividad va a ser un fracaso. Y si la retroalimentación no se da en un entorno amigable, en un entorno significativo y no tiene propuestas útiles para los estudiantes, entonces sencillamente va a ser ignorado. Estamos hablando del rol de la evaluadora, que no cambia, ¿sí? Y la evaluadora no es solamente dar notas, sino momento a momento comentar y de pronto dar luces sobre la mejor forma de llevar a cabo los procesos de aprendizaje.
es muy importante que la persona sea justa, es muy importante que la persona sea una buena comunicadora. Ahora, el problema de la evaluadora es que a veces los estudiantes pueden convertirse en dependientes de las notas. Entonces, eso también es algo para tener en cuenta. También estamos hablando de la apuntadora o prompter, que es la persona que da, cuando un estudiante está participando, le da la palabra que está buscando o le ayuda a direccionar su discurso. El prompter es muy importante, la apuntadora es muy importante, le da confianza al estudiante porque le hace sentir que va por el camino correcto, le ayuda con el vocabulario que es pertinente al contenido, pero puede terminar por reducir la iniciativa de los estudiantes. Tenemos a la profesora participante que se involucra en las actividades de clase, en los juegos. Es muy importante, esto motiva mucho a los estudiantes y es disfrutable para ambos lados, profesoras y estudiantes, pero puede tener la desventaja de que el papel de la profesora participante llegue a controlar el juego o la actividad. También tenemos la profesora recurso, que es, digamos, en el caso de la enseñanza de inglés, es como un diccionario caminante. Se trata de dar significado y sentido a lo que estábamos hablando, redireccionar los procesos que estamos llevando a cabo, pero también puede crear dependencia. También estamos hablando de la profesora tutora. Normalmente la profesora tutora o el profesor tutor se encarga de forma muy personal de ayudar a estudiante por estudiante. Y esto es muy difícil, yo sé que es muy difícil en los colegios públicos cuando uno tiene hasta 45 estudiantes en un solo salón de clases. Es una cuestión muy complicada. Pero eso no indica que los profesores no hagan su mejor esfuerzo. Lo sé porque he sido observador de clases muchas veces y veo profesores haciendo hasta lo imposible, preparando clases muy largas, trasnochándose, preparando un ejercicio, con el fin de ayudar, digamos, a cierto grupo de estudiantes que tiene un problema. O voy a traer un ejercicio extra porque tal estudiante no ha podido con esto o necesita reforzar esto. Entonces, ese papel de tutora es muy paternalista, y digo paternalista en el mejor sentido de la palabra, es protectora, pero también puede llegar a verse como un intruso si el estudiante es más intrapersonal de lo que parece, puede llegar a verse como un tipo de intrusión en la individualidad y en la independencia del estudiante como ser autónomo. Y finalmente está el papel de la observadora. Analiza el comportamiento de los estudiantes, deja que se desarrollen las actividades y tiene respuestas para las actividades y comportamientos de que ocurren en clase. Creo que todos los que somos profesores acá en algún momento hemos tenido que desarrollar investigación de acción, hemos tenido que hacer action research, que empieza con una pregunta y la vamos desarrollando, y lo que más hacemos en clase es observador, ¿sí? Ese es el papel más importante del profesor cuando está cursando, digamos, un TEFL, un certificado para la enseñanza de inglés, que está basado en los principios de la investigación activa. Estos son los roles clásicos. Yo sé que he estado dando mucho contexto, yo sé que he estado dando mucho preámbulo, pero quería que todos tuviéramos el mismo vocabulario cuando estamos hablando. Ahora, llegó el momento del papel y lápiz. Recuerden que por favor les dije que tuvieran papel y lápiz. Y si quieren participar del ejercicio, por favor escriban las respuestas en el chat. Va a ser muy educativo para todos. Quiero que piensen en su edad. Ya sé, no es agradable para nadie, nadie quiere pensar en su edad, pero vamos a pensar en nuestra edad un momento. ¿Sí? Porque tenemos que preguntarnos, ¿ahora qué? Entonces pensemos en nuestra edad. Digamos que un profesor del colegio público tenga 42 años o tenga 35 años. Piensen ustedes ahora en la edad de sus estudiantes. Piensen en la edad de sus estudiantes. ¿Cuántos años tienen sus estudiantes en este momento? Escojan un grupo, ¿sí? Y tal vez, si es posible, escojan el grupo de menor edad. De menor edad, si son profesores de preescolar, entonces serán 5 años. Si son profesores de octavo de bachillerato, será que 14 años. Piensen en esa edad, en la edad de sus estudiantes. Sus estudiantes tienen 14 años o 5 años o 12 años en el 2020 y ustedes tienen cualquier edad. En mi caso, yo tengo 38 años. Pensemos en esa edad. Si yo tengo estudiantes en este momento de octavo y tienen 13 años, listo. Bueno, entonces voy por ahí. Ahora quiero que piensen en el momento cuando ustedes tenían la edad de sus estudiantes, cuando ustedes tenían 13 años. En mi caso, habría sido hace 25 años
¿Qué año era? En mi caso sería 1995. ¿Ustedes recuerdan el año 1995 o el año al que se estén devolviendo dependiendo de la edad que tengan sus estudiantes? Si sus estudiantes tienen 12 años, ustedes tienen 40 años, entonces se van a devolver 28. ¿Sí? Piensen en ese año. Piensen por favor en ese año. Yo estoy pensando en 1995. En 1995 yo vivía en Bogotá, yo estaba en octavo, no, perdón, yo estaba en noveno. ¿Qué estaba pasando en el mundo? Me acuerdo quién era presidente, me acuerdo qué pasaba en la ciudad donde yo vivía, había mucho trancón, en Bogotá todavía no estaba implementado el Transmilenio, eh, era, se manejaba por buses a través de la Caracas, en fin, y la séptima, y la Boyacá y todo. ¿Cómo era el mundo en ese momento? Entonces, Estados Unidos era la superpotencia, todavía venía Rusia muy detrás, con Boris Yeltsin. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando en el mundo? ¿Qué estaba pasando en el mundo en el momento cuando ustedes tenían la edad que tienen hoy en día sus estudiantes? ¿Ustedes en ese momento podrían haber previsto el mundo que tenemos hoy? ¿Y ustedes creen que en este momento los estudiantes que tienen de 13 años pueden hacerse una idea de cómo será el mundo cuando tengan la edad que ustedes tienen? Por supuesto que no. Y si ustedes estudian la teoría del doblaje de información, que a cada momento se está duplicando la cantidad de información que produce la humanidad completa, y ahora con Internet es mucho más fácil producir más y más información, es impensable saber dónde va a estar el mundo en 2 años, en 3 años, cuando los estudiantes de octavo se gradúen de 11. ¿Cómo va a ser el mundo en ese momento? Y ahora piensen ustedes esto. ¿Qué les hubiera gustado, con lo que saben hoy en día, con el beneficio de la retrospectiva, qué les habría gustado a ustedes aprender en el momento cuando tenían la edad que tienen hoy en día sus estudiantes? ¿Qué les habría gustado aprender? En este momento yo digo, en el 1995, no sé si ya existía Excel en Microsoft, en Office 95, no sé, en perdón, en Microsoft Office 95, no sé si, en Windows 95, no sé si ya existía Excel, pero me habría encantado que me enseñaran Excel, porque hoy en día entiendo la necesidad de saber Excel. Me habría encantado que me hubieran enseñado sobre el barrio. Me hubieran encantado que me hubieran puesto a hacer ejercicios comunitarios, porque a eso me habría convertido en una persona menos insensible, porque me habría hecho más atento a las necesidades de la gente alrededor mío. Me habría gustado mucho haber puesto más atención en las clases de álgebra, porque no soy muy bueno en matemáticas. Piensen en ustedes mismos. ¿Qué les hubiera gustado que les hubieran enseñado en ese momento? Ahora piénsenlo del lado de sus estudiantes y no intenten predecirlo, no intenten predecir qué quieren sus estudiantes que les enseñen hoy en día. Pensemos mejor en preguntarles a nuestros estudiantes, hablar con ellos un rato, mirar las noticias, sentémonos a ver las noticias. Ahora que la tarea de mañana es ver las noticias, ahora que vieron las noticias, ¿qué creen ustedes que deban aprender? ¿Sí? Es muy importante. No podemos dejar que la necesidad de enseñanza y los contenidos más relevantes en este momento estén solamente mediados por un proyecto educativo institucional o un currículo rígido. ¿Sí? En este momento, todas las instituciones tienen que estar revisando sus currículos porque no se van a cumplir los objetivos que habían hecho durante enero o los que habían hecho durante planeación curricular desde noviembre, diciembre, enero. Esto no se va a cumplir, sencillamente no se va a cumplir y las necesidades de hoy en día son otras, son definitivamente otras. Entonces necesitamos nuevos roles para ver nuevos contenidos, ¿sí? Ya que hicieron esa cuenta, ya que se han dicho ustedes mismos qué contenidos les hubiera gustado aprender, ya que tienen la curiosidad de preguntarle mañana o esta tarde a sus estudiantes qué les gustaría aprender, qué creen que sería necesario aprender, entonces ya no podemos trabajar con los mismos roles de antes. Esto no quiere decir que los roles que acabamos de ver, según la definición de Jeremy Harmer, sean inútiles. Para nada, por supuesto que no, son supremamente útiles y creo que todos nos hemos educado de un modo u otro con ellos. Pero esta nueva, no quiero decir realidad porque la realidad cambia todos los días, ni quiero hablar de la nueva normalidad porque en este momento nada es normal. Todos los días estamos aprendiendo cosas sobre movimientos sociales, sobre enfermedades y sobre las capacidades de los gobiernos para actuar o no actuar. Entonces no hablemos ni de realidad ni de normalidad, hablemos de circunstancias. En las circunstancias presentes,
estamos necesitando nuevos roles. Y aquí vamos a empezar ya a empoderarnos como motores de comunidad que siempre hemos sido. Pensemos en esto. Vamos a hablar de los nuevos roles del docente durante y después de ERE. ERE. ¿Recuerdan qué quiere decir ERE? ¿Lo recuerdan? Exactamente, tienen toda la razón. Educación remota de emergencia. Recuerden que hemos hablado varias veces, esto no es homeschooling, esto es educación remota de emergencia. Estamos trabajando en situaciones completamente anormales, completamente fenomenales, en tanto que son parte de un fenómeno. Entonces, en este momento, y seguramente para después, porque la digitalidad se va a adoptar mucho más, porque los colegios se están dando cuenta, hey, sí, podemos hacer algunas cosas desde la casa. Los trabajos, los sitios de trabajo también están cambiando. Sí, no, los trabajadores no tienen por qué venir todos los días. Y yo sé, porque he estado leyendo las preguntas y respuestas, las preguntas que los profesores están haciendo a través de la línea de WhatsApp que en este momento tiene MOVA y la Secretaría de Educación, el programa Semilla Bilingüe para la ayuda a los profesores a través de la red de docentes voluntarios. Sé que hay una gran limitación en tantos recursos y hay que pensar a veces en material que se puede mandar a través de WhatsApp. Hay que trabajar con 25 estudiantes que viven en una casa con 5 personas donde hay solo un teléfono y trabajan semanalmente con una recarga de 2,000 pesos. ¿Sí? Estas son realidades que en este momento tiene la educación y tenemos que pensarlas, pero eso no quiere decir que dentro de nuestras cabezas, en la personalidad que tenemos, los caracteres que hemos desarrollado, no podamos ser personas completamente modernas y completamente innovadoras y completamente a la vanguardia. ¿Sí? El pensamiento está a la vanguardia. Si bien nuestras herramientas pueden no ser las idóneas, pueden no ser las más inspiradoras, el pensamiento que debemos tener sí debe ir adelante de de todos nosotros para tener un derrotero juntos y trabajar en pos de ello una y otra vez. Entonces vamos a ver 4 roles que basados en los roles propuestos por Jeremy Harmer vamos a ir haciendo una modificación de 4 roles principales. Entonces vamos a hablar de tutor a corredor, from tutor to broker. Y en español, el español también acepta la palabra broker como un corredor de bolsa. ¿Por qué estamos hablando de un corredor de bolsa? Todos vemos que el tutor tiene un manejo personalizado de su público. ¿Sí? Y ya sabemos, puede ser un grupo de 12 personas, puede ser un grupo de 45 personas, eso nunca detiene el nivel de sacrificio de los profesores. Pero entonces, ¿por qué no hacemos ese sacrificio un poco más práctico para nosotros mismos? De tutor a corredor, como un corredor de bolsa. El tutor hace uso de todos los recursos que tiene a su disposición. El corredor tiene que tener en cuenta que hoy en día la oferta de productos pedagógicos, de materiales, ha crecido de una forma casi inconmensurable. ¿Sí? El profesor ya no tiene que vérselas solamente con lo poquito que tiene a la mano. Hay muchas más cosas y hay muchas más cosas que sus estudiantes pueden traer a clase. Pensemos siempre en eso. Los estudiantes pueden ser también suppliers de recursos, también pueden ser proveedores de recursos, entonces dejar que ellos lo traigan a clase. En este momento, con tanta oferta que hay, los profesores podemos convertirnos en corredores que crean un portafolio de servicios, pensemos en servicios, de servicios, contenidos, estrategias y métodos que se adaptan mejor a las personas. ¿Sí? A veces nos limitamos a la metodología descrita en la filosofía del colegio, nos limitamos a los contenidos que están descritos en el proyecto educativo institucional, nos limitamos a las competencias que vienen desde psicoterapia en el colegio, pero pensemos mejor en cuáles son esas necesidades sociales, cuáles son esas competencias que se necesitan y cómo puedo armar un paquete de eso. Primero, tenemos que hacernos un poco más amigos de la Internet y tenemos que aprovechar a los representantes académicos de las editoriales. ¿Sí? Ustedes saben seguramente si en su colegio ustedes manejan un libro texto guía de inglés, entonces ese texto guía lo edita alguna editorial, alguna casa editorial. Entonces tenemos gente como Richmond, tenemos gente como Pearson, tenemos Longman, Oxford, Cambridge, y para el resto de materias no es diferente. Tenemos Voluntad, tenemos Norma, tenemos Educar, McGraw-Hill, en fin.
¿sí? Hay material para todo. Pero, ¿qué tienen esas editoriales? Todas esas editoriales tienen por obligación que contratar asesores académicos y consultores. Y cuando un cliente, un colegio, por pequeño que sea, porque esté en la vereda más remota, porque tengan los recursos más limitados, si un colegio les pone la solicitud de entrenamiento, la editorial tiene que responder. Porque parte del negocio que hacen los colegios cuando compran un libro es que compran todo un paquete y ese paquete conlleva consultorías y conlleva asesorías, pero es necesario que los colegios y los profesores lo pidan. Entonces ustedes como corredores de conocimiento, ¿sí? Es importante que se enteren de cómo son los paquetes que tiene su colegio, que tiene su institución, que incluso el Ministerio de Educación tienen. Métanse a la página del Ministerio de Educación, revisen los recursos gratis y empiecen a armar ustedes mismos cuál es el mejor paquete, cuál es el mejor portafolio de aprendizaje para mis estudiantes que se adapte a mis estilos de enseñanza y que me libere un poco del día a día, de la corrección, de la observación, no, permitamos que tengan materiales que vayan motivando la autonomía del aprendiz, materiales que le permitan al estudiante preocuparse por su entorno y hacer un poco más de trabajo extensivo, no tanto intensivo dentro del salón, sino también mucho extensivo. Vamos a cambiar de recursos a curadores. Así como en un museo, el curador tiene el trabajo de diseñar una colección, ver cuáles son las obras que tienen, que sean correspondientes al periodo del que estemos hablando. El curador de contenidos tiene que, como profesores, los curadores de contenidos tenemos que cuidarnos de eso, porque una de las principales habilidades que los estudiantes del siglo XXI necesitan aprender y necesitan absorber es la idea, el poder de filtrar el influjo de información que tenemos, manejar filtrar toda la información que estamos recibiendo, ¿sí? Es una forma, es algo inescapable. La cantidad de información que hoy tienen acceso los estudiantes es demasiado. La censura de los padres ya no funciona de la misma forma. Si el estudiante, la niña quiere ver algún contenido, puede que no sea un nativo digital, pero definitivamente es nativa de redes sociales y le va a dar vueltas a los padres hasta que llegue al contenido que quiera ver, sea o no sea adecuado, sea o no sea para su edad, sea dañino o no lo sea, pero si quiere verlo, lo va a encontrar. Entonces, no podemos prohibir que los estudiantes lleguen al contenido que quieren. Lo que podemos hacer es enseñarles parámetros para filtrar información, ¿sí? Enseñarles sobre fact-checking, que sería como comprobar la verdad, darse cuenta que las noticias que lean realmente sean noticias, no desinformación, porque la censura de hoy en día, tanto de gobiernos como empresas, como instituciones educativas, no tiene nada que ver con prohibir la información. La censura hoy no prohíbe información, la censura hoy distribuye desinformación. Entonces, si hay un hecho cierto, es imposible taparlo porque, digamos, si, por poner un ejemplo casi imaginario, si en Estados Unidos un policía blanco se para con la rodilla sobre el cuello de un ciudadano negro durante 9 minutos y lo mata, y la historia oficial es que había pagado con un billete de $20 falso, hay suficientes ciudadanos alrededor que van a estar grabando el hecho y lo van a desmentir. Pero entonces no se puede censurar ese tipo de información. Lo que hace la censura es suministrar suficiente desinformación para crear confusión. Como curadores, lo que hacemos es enseñarles a los estudiantes a escoger bien, a buscar fuentes fidedignas, a hacer fact-checking, ¿sí? Como curadores, tenemos que ver cuál es el mejor contexto para utilizar lo que estamos aprendiendo. El contenido que hemos escogido para clase todavía es relevante o ha tenido algún cambio debido al paso digital. El contenido que están viendo mis estudiantes puede ser seguro, pero puede llevar a lugares muy inseguros. Si como no podemos detener el alud de datos, entrenar a los estudiantes en escoger puede ser el nuevo primer paso hacia crear verdaderos aprendices autónomos, hacia autonomous learning. De observador a observador crítico. Hoy en día esto es muy importante. Si vamos a proponer un debate en clase, entonces si hubo violencia de la policía o no hubo violencia de la policía. Entonces ya no se trata simplemente de dar a los dos el mismo tiempo de hablar, pues simplemente porque hay que escuchar las dos opciones. Si nuestra brújula moral nos dice que en el norte
está no violencia moral. Entonces no tenemos por qué darle oído a opiniones que sencillamente van a ser dañinas. No importa que también el estudiante esté utilizando el presente perfecto durante la presentación. ¿Sí? Entonces es muy importante en este momento ser observadores críticos. Recordarles siempre a nuestros estudiantes que cada acto que hacemos dentro del colegio es político, ¿sí? Que somos seres políticos. Entonces, observar críticamente es darse cuenta de cómo se está desarrollando un ejercicio, qué actitudes están desplegando mis estudiantes y cuáles debo corregir, cuáles debo yo ser el ejemplo moral. Incluso si yo albergo un prejuicio, es necesario que yo ayude a criar a esos estudiantes, a esas niñas, a esos niños, como seres sin prejuicios. Es difícil, es casi imposible, pero eso no quiere decir que no deba ser una tarea importante. Y el cuarto cambio que les propongo es pasar de control a líder. El control está muy bien cuando tenemos que dar instrucciones y tenemos que manejar un comportamiento problemático en el salón, pero de ahí para allá, una vez los estudiantes han ganado su agencia, una vez los estudiantes han llegado a un poco, han llegado a un poco de independencia, entonces debemos es liderar. ¿Y cómo es la mejor forma de liderar? Desde el ejemplo. Hay una pregunta que pone en el chat, si la educación remota de emergencia nos llevará a la virtualidad. Es la entrada, ha sido la entrada, pero no, eso no quiere decir que nos vamos a pasar 100% a la virtualidad inmediatamente. Es un paso hacia la desescolarización del conocimiento. Hay otra pregunta que dice, tengo un solo estilo de enseñanza, ¿cómo llegar a las diferentes inteligencias? Pregunta la profesora Gloria Vanegas. Bueno, entonces te recomiendo leer a Jeremy Harmer, ¿sí? Jeremy Harmer, y empezar a pensar también en ti misma como estudiante. ¿Cómo aprendes tú más fácil? ¿Aprendes mejor a través de un video? ¿Aprendes mejor a través de leer? ¿Aprendes mejor escribiendo? ¿Aprendes mejor aprendiendo una estructura? ¿Aprendes mejor pensándolo sola? ¿O aprendes mejor conversando los asuntos con otras personas? ¿Sí? Ahí ya hemos descrito diferentes. Si aprendes mejor viendo un video, entonces tienes una inteligencia audiovisual, pero no quiere decir que es la única inteligencia que tengas, sino simplemente que es dominante. Todos tenemos todo tipo de inteligencia según la teoría de Howard Gardner. Si te gusta más conversar con otras personas, entonces tienes un dominio de inteligencia interpersonal. Afortunadamente, en Internet este tema, como digo, está desde 1980, está suficientemente masticado, está en todos los idiomas, está en todos los niveles de dificultad. Entonces, ¿cómo aproximarnos a nuevos estilos de enseñanza? La primera pregunta es, ¿cómo aprendo yo? ¿Cómo he aprendido yo? Yo soy personalmente una persona que necesita actualidad, pero soy una persona también muy cuadernícola. A mí me gusta leer, a mí me gusta tomar notas. Esa es la forma en que yo aprendo. Vuelvo al tema de control a líder. ¿Qué tenemos que ver con el liderazgo? Tenemos que ser modelos efectivos para inspirar disciplina. Disciplina, como la vimos en la segunda clínica de la pedagogía, según Antón Makarenko, como una disposición a hacer lo correcto, como no necesitar órdenes para entrar en acción, como la curiosidad y la intuición creativa de cada persona. Entonces, ¿qué es el líder? La pregunta ahí es, ¿qué es el líder? Bueno, lo que pasa es que liderar es un papel comunitario que los profesores muchas veces desarrollamos debajo del radar de nuestra conciencia. No nos damos cuenta, pero estamos siendo líderes de comunidad. Cuando nuestros estudiantes van a la casa y cuentan que el profesor dijo tal cosa y al padre o a la madre de familia les gusta nuestra posición y empiezan a replicarlo, no nos hemos dado cuenta, pero hemos cumplido un papel de liderazgo en la comunidad y eso es supremamente importante, supremamente valioso. Aquí, cuando estemos hablando de liderazgo, entonces quiero volver al primer autor que les mencioné el día de hoy y sé que es el que está en la imagen de la entrada. ¿Se acuerdan cómo se llama? David Foster Wallace. Entonces voy a utilizar 3 citas para hablar un poco sobre el del liderazgo, no según David Foster Wallace, sino porque ilustran muy bien algo que podemos utilizar. David Foster Wallace estuvo en la campaña, recuerden que cuando hay campaña presidencial en Estados Unidos y en todos los países, cada medio asigna a un periodista a que siga la campaña de ese candidato y haga reportajes. En Estados Unidos, ese tipo de reportaje se ha convertido a lo largo de la historia en ya un género literario completo. Entonces, en 1972, Hunter Thompson siguió a Richard Nixon y en el año 2000, David Foster Wallace estuvo siguiendo a John McCain, que murió hace poco. John McCain era un héroe de guerra, en fin, todo esto. Pero entonces cuando él notaba el liderazgo y entonces venía la pregunta, ¿qué es el liderazgo? Entonces un líder de verdad no es sencillamente alguien con quien estoy de acuerdo, tampoco es alguien que me parece una buena persona y ya, una persona, un líder, una lideresa, es alguien que debido a su poder, a su carisma y a su ejemplo único,
tiene la habilidad de inspirar a otros. Y no estamos hablando de inspirar como nos inspira un video de 30 segundos de Instagram que nos dice que podemos ser mejores personas. Estoy hablando de inspirarnos hacia la acción, no de sentirnos bien, sino de actuar bien. Eso es lo que es un líder, alguien que nos lleva a actuar bien. ¿Sí? Entonces, un buen líder tiene la capacidad de extrapolar realidades. ¿Qué se trata de extrapolar realidades? De que yo pueda en mi clase de español hablar de un ejemplo del que ocurre en mi barrio. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de la dinámica de los verbos, qué tan elástico es el idioma, entonces yo puedo hablar que muchas cosas se pueden volver verbos como ocurre en el inglés, pero también en el español, porque la venta de mazamorra en Medellín necesitaba un nuevo aire y hay unas inmigrantes venezolanas que debido a su necesidad económica pues se están rebuscando de cualquier forma y pasan vendiendo mazamorra de una forma muy musical, gritando, cantando de una forma muy animada y han acuñado el verbo mazamorrear. Entonces pasan por las calles invitando a la gente diciendo mazamorréate, como la forma de invitar a la gente a comprar mazamorra. ¿No es eso un contexto para yo explicar qué dinámico es un verbo o qué es un verbo reflexivo? No debo mazamorrear a otros ni debo mazamorrear algo, sino me mazamorreo, o sea, mazamorréate. Así de sencillo es extrapolar un conocimiento, es traer mi contexto al entorno de educación. Esa es una primera característica del líder. Un buen líder se identifica porque, aunque no sea muy elocuente, aunque no tenga las palabras y no se exprese bien, no deja de darnos esa sensación, no dejamos de entenderlo de una forma más allá de lo lingüístico, no dejamos de sentir esa conexión metalingüística con la persona. Un líder se reconoce, así no sea la persona que sepa hablar en público, ¿sí? Un líder lleva por su ejemplo. ¿Qué más es un líder? ¿Qué más es un líder aquí? Un líder de verdad hace que hagamos ciertas cosas que nosotros sabemos que es bueno, pero nos da trabajo hacerla. ¿Sí? A veces simplemente sabemos que reciclar es bueno, sabemos que reciclar es bueno, pero qué pereza. Qué pereza estar reciclando. Eso de estar separando basura, ay, no, qué pereza. Pero cuando yo conozco a alguien que lo hace con convicción, que me explica por qué y así mi bolsita blanca de residuos reciclables no vaya a salvar a todas las tortugas del Pacífico, el papel de esa persona, la forma en que esa persona transmite su actuar, me inspira a que yo organice mi bolsita blanca de residuos reciclables. ¿Sí? Eso es liderazgo, ese ejemplo que nos lleva a hacer ciertas cosas que sabemos buenas, pero que no hacemos por iniciativa propia. Y el líder también apela a algo muy importante que todos llevamos adentro. ¿Sí? La verdadera autoridad de un líder se la damos voluntariamente. Le asignamos autoridad a un líder porque nos convence, porque es alguien que nos ayuda a vencer las limitaciones de nuestra pereza, nuestro egoísmo y nuestra debilidad y nuestro miedo para que hagamos las mejores cosas y les hagamos las cosas más difíciles que de otro modo no haríamos por iniciativa propia. ¿Qué es lo que nos inspira en un líder? Envidia buena. No cuando hablamos le tengo envidia de la mala o le tengo envidia de la buena a alguien, tenerle envidia de la buena a alguien es reconocer liderazgo. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Cuando yo veo que cierta persona fue capaz de ajuiciarse y de llenar todos los documentos y los envió a tiempo y se postuló para una beca y se la ganó, no se la ganó, realmente trabajó por ella, entró a un sorteo y ahí tuvo un poco de suerte. La suerte siempre tiene un papel en nuestras vidas, pero nos da envidia de la buena que esa persona lo haya logrado y yo quiero lo mismo. Y entonces si esa persona a quien yo conozco, puede ser hasta un amigo mío, puede ser mi colega de trabajo, puede ser el otro profesor con el que siempre estoy tomando tinto en los descansos, ese ejemplo, esa motivación que me da sentir envidia de la buena es reconocer el liderazgo en otra persona. Y créanme, sus estudiantes muchas veces sienten envidia de la buena de ustedes. No lo pueden evitar. Ustedes son modelos de enseñanza, modelos de crecimiento. ¿Sí? Por eso es tan trágico cuando uno tiene un mal profesor. ¿Sí? Yo tuve un profesor de física en décimo, no quiero mencionar el nombre de Álvaro Salazar, pero porque me parecería de mal gusto mencionar a Álvaro Salazar, pero Álvaro Salazar llegaba a veces a las 7 de la mañana en Guayabado y se dormía en la clase. ¿Ustedes creen que a mí me gusta estudiar física? Por supuesto que no, porque tuve un ejemplo terrible. Entonces, el poder del profesor como líder es abrumador. Recuerden, si lo vemos rápidamente, no es que estemos siempre de acuerdo con esa persona, pero tiene poder y carisma y ejemplo que lleva a inspirar a otros a actuar. Un líder hace que
queramos hacer cosas a pesar de que no lo haríamos por nuestra propia iniciativa. Un líder nos hace sentir en vida de la buena y nos hace vencer nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestra pereza, nuestra debilidad para poder hacer algo. ¿Sí? Y eso es un líder. Ustedes son líderes. Ustedes son líderes, ustedes son motores de comunidad, ustedes mandan un mensaje con sus estudiantes, ese mensaje lo está aprendiendo ahora. Y en este momento está pasando algo muy interesante, porque si estamos en clase virtual, si el niño no está utilizando audífonos, sino que está utilizando los parlantes del computador en clase, y el papá o la mamá del niño está trabajando en el escritorio de al lado, ¿sí? Entonces ese papá también va a estar escuchando la clase. De forma indirecta está recibiendo el mensaje que ustedes envíen. Entonces no es simplemente aprender cómo funciona el binomio cuadrado perfecto en factorización, sino cuál es mi disposición hacia el aprendizaje. ¿Sí? ¿Por qué va a ser importante aprender esto? No creo que vaya un día por la calle y vaya a aparecer una persona corriendo a preguntarme cómo funciona el binomio cuadrado perfecto, pero en algún momento sí voy a utilizar la iniciativa de aprendizaje que me inculcó esa profesora para llevar a cabo otros aprendizajes más significativos en mi vida. Estos son los líderes. Y ustedes son líderes. Y somos motores de comunidad, porque es que la comunidad empieza en lo pequeño, ¿sí? Estamos hablando de que una profesora puede ser una lideresa comunitaria a través del ejemplo, a través del seguimiento. No es solamente hablarles una vez a los estudiantes o tener una conversación seria con los estudiantes. A esas conversaciones hay que hacerles seguimiento, dándoles voz a los sentimientos de vergüenza transitoria que hacen parte de aplicar lo que necesitamos aprender. ¿Qué es esa vergüenza transitoria? Bueno, ¿ustedes se acuerdan la primera vez que hablaron inglés en frente de un grupo? ¿O la primera vez que salieron a hacer una ecuación en el tablero y no la lograron? Es una pequeña vergüenza transitoria. No estamos hablando de la vergüenza mayúscula de una compañera de clase que se pone a grabar el computador porque otra compañera dejó el micrófono abierto y está teniendo sexo y entonces lo pongo en Twitter y jajaja, todo el país le destruimos la honra a esta persona. No, es la pequeña vergüenza transitoria de que estoy aprendiendo algo, me estoy tirando al agua y así como cuando uno aprende a nadar que los primeros chapaleos parece un perro con epilepsia ahogándose, son los primeros pasos del aprendizaje, ¿sí? Y el profesor siempre nos modela eso. Por eso, a veces me acuerdo que siempre, cuando estábamos en décimo, en 11, y un profesor salía a hacer payasadas delante del salón, todo el mundo, qué oso, qué pena, qué horror. Pero luego, al ver que otra persona de mi contexto ya lo había logrado, lo vuelve mucho más fácil. Eso es ser un motor de comunidad. Eso es pararse frente a las injusticias también. ¿Sí? Cuando yo puedo hablar en este momento, porque a mí me parece una injusticia que estamos hablando del racismo en Estados Unidos cuando pasamos por alto mucho del racismo en Colombia. Estoy tomando un riesgo cuando menciono esto delante de ustedes, pero lo estoy haciendo porque me parece que es un mensaje importante y es un mensaje que debemos discutir todos en este momento. No se conviertan al liderazgo. No tienen por qué convertirse en liderazgo. Ustedes ya son líderes. Ahora tenemos que tomar conciencia del liderazgo que siempre hemos desempeñado. ¿Sí? Tengan conciencia del liderazgo que siempre hemos desempeñado y utilicémoslo para hacer el bien con nuestro pequeño grupo de estudiantes, con las tutorías que estemos dando, con las clases particulares que estemos dando después de clase porque necesito más plata, porque desde que estoy en la casa estoy gastando más plata y entonces necesito ajustar por aquí, por allá. Claro que sí, todo eso es válido, todo eso es absolutamente válido y todo eso es realidad, ¿sí? Entonces, ya somos motores de comunidad. Al principio de esta charla, el título era Docentes Motores de Comunidad. La conclusión de esta charla es, abramos los ojos y démonos cuenta que ya somos motores de comunidad. Como siempre, quiero agradecerles mucho su participación. Recuerde que Andrea Banoy va a tener esta presentación disponible en PDF. Si ustedes quieren esta presentación, Andrea va a anotar el correo al que deben solicitarla en el chat de este Facebook Live. Recuerden que estamos haciendo diferentes programas. Lexicom se está encargando de las clínicas de la pedagogía para el programa Semilla Bilingüe y el programa En Casa Aprendemos de la Secretaría de Educación y la Alcaldía de Medellín. A través de MOVA, el Centro de Innovación para Profesores, y queremos darles las gracias, queremos invitarlos a nuestra próxima charla y decirles que nos preparemos, profesores de inglés, porque pronto vamos a iniciar las clínicas del idioma, en donde nos vamos a sentar a analizar problemas de la enseñanza del inglés desde entender el idioma y ver estrategias para enseñarlas. Si quieren participar, por favor dejen sus preguntas, sus inquietudes y sus necesidades en la línea de WhatsApp que ha habilitado el programa En Casa Aprendemos y Semilla Bilingüe. Y una vez más, recuerden, mi nombre es
Federico Arteaga, soy director académico de Lexicon. Nos da mucho gusto que nos hayan acompañado y por favor recuerden siempre, si les gustó, cuéntenles a otros para que vuelvan. Si no les gustó, cuéntenme a mí para ver qué puedo mejorar. Que estén muy bien, muchas gracias por su atención y tengan una feliz semana.